Hola, mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero comentar contigo un tema de índole contable y tributario. Ahora que estamos en fechas cercanas a la declaración del impuesto a la renta anual del ejercicio 2016, nos invita a reflexionar acerca de este tema. Norma contable versus norma tributaria. Algunos alcances sobre el tema. Creo que la mejor manera de materializar esa diferencia obvia entre la norma contable y la norma tributaria es la existencia de los reparos en las declaraciones anuales del impuesto a la renta, cuando nosotros tenemos adiciones y deducciones. Sin embargo, es pertinente revisar algunos conceptos teóricos. El doctor Luis Durán Rojo, en el artículo La influencia de la contabilidad en la determinación del impuesto a la renta empresarial, publicado en Enfoque Contable de la revista Análisis Tributario, nos plantea la existencia de la teoría de los balances, es decir, dos modelos que inciden al momento de considerar la vinculación del tema contable con el tema tributario. El primero se denomina modelo de sistema de balance único con correcciones. En este sistema, el régimen normativo del impuesto a la renta empresarial se remite al resultado contable como punto de partida normativo, regulando tan solo aquellas partidas que a juicio del legislador deban tener un tratamiento diferente para efectos del impuesto a la renta empresarial. En términos generales, este es el sistema que actualmente rige, entre otros países, en Alemania, Francia, España e Italia. Si quisiéramos presentar un ejemplo de este modelo de sistema de balance único, haríamos referencia a que el resultado contable que nosotros obtenemos después de haber aplicado normas contables para efectos de la preparación de la información contable y también tributaria, en sí va a ser la base de cálculo para el impuesto a la renta, salvo algunas excepciones. Por eso es que se llama modelo del sistema de balance único con correcciones. Si fuera exclusivamente un modelo de sistema de balance único, es porque las cifras contables también serían la base para determinar el impuesto a la renta desde una perspectiva tributaria. Bueno, esto obviamente no se aplica en el Perú, pero existe también otro modelo. Se denomina el modelo de sistema de balances independientes o doble balance. Veamos cuáles son las características. En este sistema se usa el resultado contable consignado en los estados financieros como punto de partida práctico para la determinación del impuesto, funcionando como un medio de prueba o base metodológica, pero sometiéndolo al análisis de una normativa del impuesto a la renta empresarial, que establece de manera exhaustiva y sistemática todos los componentes de la base imponible del impuesto. Como podemos observar aquí, hablamos ya de dos balances. Por un lado, el balance contable, que viene a ser consecuencia de la aplicación de las normas contables para el registro y también para la elaboración de información financiera. Pero estas cifras que se obtienen por aplicación de normas contables van a ser corregidas porque en su integridad tiene que aplicarse criterios tributarios para efectos de la determinación del tributo.
En el anterior método podíamos citar que era el punto de partida las cifras contables, más algunos ajustes. Pero en este caso, las cifras contables son revisadas al 100% para efectos de determinar diferencias, haciendo que nosotros tengamos una suerte de balance tributario que va a formar parte, o mejor dicho, va a dar lugar a la determinación del impuesto a la renta empresarial. Siguiendo con la lectura, en tal sentido, en este modelo, las administraciones tributarias no tienen potestad de exigir que para un costo o gasto sea reconocido a efectos del impuesto a la renta empresarial deba estar contabilizado, cosa que sí pasaría, por ejemplo, en el otro modelo. Cabe recordar que aquí en el Perú, recientemente la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, publicó el informe 004-2017, en el cual señala que la contabilización no es una condición necesariamente imprescindible para deducir un gasto. De hecho, si nosotros revisamos el marco tributario, existen dos situaciones específicas. Es el caso de la depreciación y el otro de los gastos de ejercicios anteriores, en los cuales se requiere la contabilización para sustentar el gasto. Entonces, es este método el que se aplica en el Perú. Y creo que la mejor manera de poder evidenciarlo es cuando nosotros aplicamos la NIC 12 y tenemos un balance fiscal y un balance contable, si se puede decir así, o financiero. Pero el hecho de que existan estas diferencias tan marcadas dentro de lo contable y lo tributario, como consecuencia del reconocimiento de un modelo de sistema de balances independientes o doble balance, también es reconocido por la norma tributaria. Tal así que de la revisión del artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nosotros tenemos lo siguiente. Diferencias en la determinación de la renta neta por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Veamos qué nos dice acá el reglamento. La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar por la aplicación de normas contenidas en la ley diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. Entonces, si bien es cierto, acá se nos cita que vamos a trabajar con principios de contabilidad generalmente aceptados para registrar las transacciones y también para presentarlas, el hecho de aplicar esto puede generar diferencias. De hecho, que lo va a hacer, porque necesariamente el criterio contable y el criterio tributario no coinciden, salvo que específicamente esté en la norma. Pero nos dice acá, en consecuencia, salvo que la ley o el reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Nuevamente, vemos justamente el motivo que va a hacer que nosotros señalemos que aplicamos el segundo método o el método del doble balance o del sistema de balances independientes, porque no está condicionada a la contabilización para la deducción de la mayoría de gastos para efectos tributarios. Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros contables en la declaración jurada. Bien, si bien es cierto, entonces nosotros reconocemos por un lado que para efectos tributarios tenemos que aplicar un método de doble balance. Entonces la pregunta es, ya sabemos que hay un conflicto entre lo contable y lo tributario y hay diferentes maneras de afrontarlo. En este caso hemos visto dos métodos de referencia. Pero el aspecto de fondo, creo, es porque muchos de nosotros, cuando vemos las normas internacionales de información financiera, esperamos una estructuración así tipo impuesto a la renta. Es decir, que tenga su reglamento, su informe, algo que nos aclare o nos precise. Y de pronto nos encontramos, por ejemplo, con 41 NICs,
de pronto nos encontramos con 16 NIF, entre, bueno, las que son vigentes y las que no, para citar el último número de norma emitida por el IASB. Lo que sucede es que para nosotros poder afirmar que se da la creación de las normas de contabilidad, existen dos enfoques. Un enfoque con base en reglas y un enfoque con base en principios. Veamos cuáles son las características. Entonces, ¿cuál es el enfoque con el cual se trabaja las normas internacionales de información financiera? El enfoque con base en reglas. Veamos algunas características. Incluye reglas detalladas acerca de un tema. Las reglas se desarrollan para cubrir cualquier posible eventualidad. Si una partida o transacción no está cubierta por una regla detallada, se otorga discreción sobre cómo registrar en los estados financieros. En la práctica, esto lleva a normas muy largas y a menudo convulsionadas y que pueden motivar la aplicación de lo que se llama búsqueda de vacíos, porque los preparadores de los estados financieros pueden buscar tales vacíos en las reglas, lo que les permita ignorar los requerimientos contables. Como resultado de esto, los generadores de normas se ven forzados a emitir más reglas para tapar vacíos y continúan así todo el tiempo. Este enfoque basado en reglas, que es tomado, por ejemplo, para el manejo de las USGAP, que son emitidas en Estados Unidos, ¿no les parece familiar? Sí, justamente este enfoque basado en reglas es el que se considera para efectos tributarios, como para el caso del impuesto a la renta. Constantemente se emiten normas, se modifican, se cambian, con la finalidad de cubrir la mayor parte de aspectos, pero realmente no siempre se alcanza esto. Pero ese no es el enfoque de las NIF. ¿Cuál es el enfoque a considerar entonces? Tenemos un segundo enfoque, valga la redundancia, con base en principios. Este enfoque incluye la explicación de los principios generales sobre los que se basa una norma de contabilidad y proveen una guía práctica y la explicación de cómo es posible para una entidad cumplir con tales principios. En este caso, como ustedes verán, ya se trata de un enfoque totalmente distinto. Partimos de, si podemos afirmar así, principios generales, más una guía, y es cómo nosotros vamos a aplicar este tema. ¿Por qué se aplica esto en las normas internacionales de información financiera? Porque su propio nombre lo dice, internacionales. Se sugiere su aplicación a nivel mundial y es cada país, de acuerdo a su regulación, el que decida adoptarlo de forma obligatoria o no. Pero nosotros tengamos en cuenta que a nivel local no siempre vamos a tener, por ejemplo, acá en el Perú, una serie de guías, una serie de boletines técnicos que nos ayuden a interpretar de mejor manera esto. Queramos que sea un enfoque con base en principios, probablemente uno de los problemas que se nos presente en la realidad es el tema de diferencia de criterio. De allí importante el papel del gremio contable que nos permita trabajar de mejor manera este enfoque basado en principios, que es tomado en cuenta para emitir las normas de información financiera. A pesar que las NIF contienen muchas reglas, en su generalidad se considera que están creadas con el enfoque basado en principios. Entonces tengamos en cuenta estas reglas para efectos de conocer un poco más de ese famoso conflicto, la norma con el enfoque contable versus el enfoque tributario. Muy bien, espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material. Asimismo, pueden revisar nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.